Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de La Voz de la Dehesa, Sintonía COPE, Radio Sierra Norte 98.0, desde Alanís, Sierra Norte de Sevilla, en conexión con COPE Campiña Sur, desde Llerena, Campiña Sur de Extremadura, en el 105.6 y en internet en cadenacope.com. Es una nueva edición de este programa que emitimos todos los martes con Corsevilla, como acaban de escuchar, en ese compromiso con los ganaderos y los agricultores y con toda nuestra audiencia y, como no, esta casa, COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur, y la participación cada martes, que no faltan un solo martes, Antonio Jesús García y Amparo Cornello. Antonio, Amparo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues aquí estamos ya avanzando en el mes de junio, hoy martes 13. A ver cómo se nos da. Pues bueno, a ver, los supersticiosos dirán. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, Bien, pues bien. como siempre, un programa cargadísimo de contenido y arrancamos, como no, con tu editorial. Antonio, ¿qué nos traes hoy en la editorial? Pues vaya semanita que nos has dado. No contento con poner nuestro jamón de bellota dentro del semáforo nutricional del Nutri-Score, por detrás de esas cremas de avellana que tanto se anuncian en televisión, y a pesar de que nuestro aceite de oliva está por detrás de los aceites de palma y de semilla, ahora nos sales, en aras de salvar el planeta y de velar por nuestra salud, que hemos de limitar el consumo de carne. Desconozco a tus asesores, no sé quiénes son ni tengo interés ni siquiera por conocerlo. Tampoco conozco a tus documentalistas, pero deberías cuando menos recortarles el sueldo, ese que pagamos entre todos, por no haberte informado que nuestro consumo medio por habitante y año de carne está a la cola del consumo de Europa, que la carne forma parte de la dieta mediterránea, esa que tantas alabanzas tiene en los foros internacionales por parte de los que saben, los nutricionistas, y que corroboran las estadísticas que hacen de nuestra España el país más longevo en cuanto a expectativas de vida y el que menor tasa de cáncer diagnosticado tiene de la Europa comunitaria. Digo yo que algo tendrá que ver nuestra dieta mediterránea. Quisiera invitarte a que te des un paseo por nuestras dehesas, por nuestras explotaciones extensivas, que pises el campo y que veas cómo se cuidan nuestros animales, cómo se transportan y que nada tienen que ver con esos sistemas superintensivos, esas macrogranjas que pagan un alto peaje medioambiental. La que has liado, pollito. Ahora te retirarás a tu rincón de pensar, a pensar alguna otra idea brillante, a ver si esta vez no nos vuelve a tocar a los mismos, al sector ganadero. Mientras tanto, deberías hacer caso a ese insigne estadista, que dijo, abro comillas, a mí, donde me pongan un chuletón al puntos suspensivos, eso es imbatible, y cierro comillas. Yo a esto añadiría y unas buenas chuletillas de cordero y un solomillo de ibérico y tantas carnes sabrosas que realmente forman parte de nuestra dieta mediterránea. Pues lo dicho, la que has liado, pollito, a ver qué nueva sorpresa no tienes preparada. La que ha liado el pollito, ¿eh? Ahora La que has liado el pollito. de Cuba no dice ni pío. Ahora de chuletones y de vacas y de esa cosa hablamos todo lo que haga falta. Bueno, vamos con la agenda, Antonio, a ver qué nos traes. Bueno, arranca Amparo con agenda. Agenda. ¿Qué tenemos agenda a la vista? Pues comenzamos recordando que son los últimos días para revisar la capa de Montanera. El plazo para realizar alegaciones finaliza el próximo jueves, el 15 de julio. En la publicación de este 2021 se han producido cambios en los porcentajes de ocupación del suelo para algunos recintos y ello afecta a la asignación de SAC. Así que desde Corsevilla recomendamos realizar la revisión de la capacidad de engorde en Montanera de su explotación con el fin de identificar posibles incidencias y subsanarlas en plazos. Como decimos, el plazo acaba este próximo jueves 15 de julio, así que para los rezagados que todavía no lo han revisado, se pueden poner en contacto con nuestras compañeras del Departamento de Servicios Administrativos de Corsevilla. El jueves, ¿no? El día 15 finaliza el plazo. El día 15 de julio, Vale. efectivamente. ¿Otro apartado? Breves. Noticias breves. Noticias breves. Continúas tú, ¿no, Amparo? Sí, comenzamos porque, como decía Antonio, el sector ganadero cárnico ha expresado su estupor por la petición del ministro Garzón de consumir menos carne. Los presidentes de las interprofesionales del cerdo ibérico, Asisti, de carne avícola, Avianza, para el impulso del sector cunícola, Intercun, del ovino y caprino, Interovic, del porcino de capa blanca, Interpoc, y de la carne de vacuno, Provacuno, lo han expresado así ante la campaña suscrita por Garzón y el ministerio, del que el titular
en la cual difama al conjunto del sector ganadero cárnico. En la carta abierta defienden la contribución del sector a la creación de empleo y su impulso a fuertes compromisos medioambientales con resultados comprobables. En el texto, el sector responde con datos a cada una de las afirmaciones del ministro de Consumo con el fin de rebatirlas, como la posición de España como el país más saludable del mundo, ya lo decía Antonio, y con más esperanza de vida de la Unión Europea, según la Comisión Europea. Y respecto al agua necesaria para producir 1 kilo de carne, detallan que el 90% es agua verde, procedente de la lluvia, y solo un 10% es agua azul y agua gris, una cantidad inferior a la de muchos cultivos vegetales, de acuerdo con sus cifras. En cuanto a los gases de efecto invernadero, precisan que en España, según los datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica, la producción ganadera de carne representa únicamente el 7,8% del total de las emisiones. Así que esta es la carta de las interprofesionales de la carne y bueno, la verdad es que el sector está un poco en pie de guerra con el ministro. Bueno, y la semana pasada, Asaja Sevilla celebró en Cazalla la 36 Jornada Ganadera Forestal y de la Dehesa, un encuentro al que asistieron gran cantidad de ganaderos de toda la provincia y que estuvo marcada, como no podía ser de otra forma, por las desafortunadas declaraciones del ministro del Consumo, el señor Alberto Garzón, sobre el consumo de carne. Bueno, entre otros asuntos, se abordaron la reforma de la PAC, su incidencia en el sector ganadero, la simplificación administrativa para la ganadería en extensivo, y el proyecto de mejora de los servicios y atenciones a los ganaderos, entre otros asuntos. José Manuel Roca es un gran amigo de este programa, que interviene con bastante frecuencia. Expuso la situación en la que se encuentra en este momento la reforma de la PAC e incidió en la necesidad de que los nuevos ecoesquemas tengan en cuenta la realidad y la diversidad productiva para que puedan acogerse el mayor número posible de las explotaciones. En el caso de los ecoesquemas de pastos, Asaja Sevilla defiende que se destierren los criterios excluyentes, como puede ser el coeficiente de admisibilidad de pasto u otros similares, que reducen de una forma artificial la superficie de las explotaciones e inciden en el cálculo un tanto sesgado de la carga ganadera. En los borradores que se están manejando actualmente se tienen en cuenta todas las cabezas de ganado que están presentes en la explotación y en las cuales también se incluye por primera vez el ganado porcino de cara a la nueva PAC. Excelente. Sí. Perdón, Emi, recordamos que el Ministerio de Agricultura ha convocado mañana, día 14 de julio, miércoles, a todas las comunidades autónomas a participar en la conferencia sectorial para tratar de definir el modelo de aplicación de la futura PAC en España, que se plasmará en el Plan Estratégico Nacional. Así que tendremos que estar mañana muy pendientes de qué acuerdan las comunidades autónomas con el Gobierno. Y lo contaremos en el próximo programa. En cuanto a esa jornada de Asaja en Cazalla de la Sierra, bueno, esa exposición de José Manuel Roca, auténtico experto en esto de la PAC, fue espectacular. Ahí me dijo una cosa José Manuel, pero no en la exposición, sino fuera de micrófono, como solemos decir, hablando de la política verde. No se entendería una PAC verde con números rojos. Y yo creo que esa frase lo deja todo muy claro. Bueno, ahí tuve la oportunidad de ver y saludar de nuevo a Amparo, que hacía mucho tiempo que no la veía. Y bueno, todos coincidían en agradecer al Ayuntamiento de Cazalla las facilidades y colaboración y a Cor Sevilla. Estaba ahí vuestro presidente, una amplia representación, ayudando en el montaje del equipo de sonido. En fin, un gran trabajo también de Cor Sevilla en esa jornada. Así que felicidades. Bueno, pues vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa. Y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. Y siguiendo nuestra línea, siguiendo nuestra tradición de contar con buenos amigos en nuestro programa, el tema del día. Hoy en el tema del día, ¿a quién tenemos? Antonio Amparo. Bueno, pues a ver, hoy tenemos, es un gran amigo del programa además, pero es muy buen amigo mío. Además de que fue mi profesor y yo me considero su alumno todavía. Hoy tenemos al profesor David Reina. David Reina es catedrático de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, mi facultad. Y además, insigne turno, en fin, nosotros nos conocemos muy bien, yo creo. David, bienvenido de nuevo. A ver cuándo la siguiente vez vienes a los estudios, de verdad, que no estemos como... Bueno, pues la siguiente vez yo creo que tienes que venirte por la sierra, dar una vuelta y patear, que está la sierra está seca,
porque no ha llovido lo suficiente, pero la verdad es que se está muy, muy bien. Bienvenido. Hecho. Muchas gracias, Antonio Jesús. Muchas gracias, amigos del programa. Es un placer para mí volver a estar con vosotros, porque recuerdo el trato tan amable que nos dispensasteis, y por Antonio Jesús he visto otros programas. Recuerdo recientemente el de nuestro compañero, el profesor Aparicio, Miguel Ángel Aparicio, que también, pues claro, todo el mundo sale encantado después de hablar con vosotros un ratito. Así que un placer y gracias por acordaros de un servidor. Buenas tardes, David. Antonio tuvo que ser buen estudiante porque están pasando por aquí todos los profesores y además muy buena sintonía, buena química con ellos, ¿eh? Era muy inquieto. Le daba muchos palos a la vez. Y creo que lo sigue haciendo, vamos, casi seguro. Era, dice Amparo, ¿verdad? Toca demasiados palos a la vez. No sé de dónde saca el tiempo. Sus días tienen que tener 50 horas o algo así, no sé cómo lo hace. Bueno, a ver, vosotros sabéis cuándo os ha llegado el guión del programa, con lo cual ya más o menos sabéis. Ayer estaba en Cáceres, en Casares de Cáceres, valorando terneros hasta altas horas, o sea que... Bueno, Sí, esto es lo que nos toca. David, si te parece, empezamos ya un poco para entrarnos en materia. Realmente, hoy vamos a hablar de cocidios, vamos a hablar de coccidiosis, pero antes de definir, sí que todos conocemos la palabra cocidios como un agente que no vemos, pero que produce unas alteraciones en los animales que al final se cuantifican, como no deja de ser otra forma, inciden negativamente en la cuenta de resultados. ¿Realmente qué son los cocidios? Y por ende, ¿qué es la coccidiosis, que es la enfermedad que producen los cocidios? Claro. En efecto, tú lo has dicho, Antonio Jesús, la coccidiosis es la enfermedad que producen los coccidios. No hay que olvidar que las palabras de las enfermedades generalmente hacen alusión a lo que llamamos al agente etiológico, o sea, entre comillas y en lenguaje coloquial, al bichito que las produce, por decirlo de alguna manera, como digo, en lenguaje coloquial. Si las coccidiosis son las enfermedades que producen los coccidios, ¿quiénes son los coccidios? Pues no podemos olvidar que los coccidios son unos protozoos. Esos son unos organismos unicelulares. En todo el rato que estemos hablando y que vosotros queráis, nos vamos a referir a una célula. Por tanto, es igual que cualquier célula o muy parecida a cualquier célula de nuestro organismo o del organismo de los animales a los que nos mostramos nuestro desempeño. Lo que ocurre es que tiene algunos pequeños detalles especiales. Morfológicamente, si una célula es microscópica, evidentemente, esos detalles diferenciales que tienen estos bichitos, entre comillas, del resto de células, son aquellos que le dan, digamos, el carácter invasivo dentro de los tejidos. Porque estos bichitos son células que viven dentro de las células. Espero explicarme. Son unas células muy pequeñajas que viven dentro de otras. Y en la mayoría de las especies de coccidios, esas células son células intestinales. No en todos los casos. Hay coccidios que viven en células hepáticas, en células renales, de la vejiga, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de las especies y las que causan su mayor patogenicidad son en las células intestinales. Por tanto, siempre vamos a hablar de organismos unicelulares, que tienen un ciclo de vida un tanto raro, por decirlo de algún modo, que para explicarlo con detalle habría que decir algunas pequeñas... permitirme la expresión, algunas pequeñas palabrotas, pues son nombres un poco latinos, pero que si queréis lo contamos lo más breve y lo más suavemente posible. Lo que sí es verdad que estos detalles, digamos, un poco morfológicos, un poco científicos, etcétera, son la base para comprender una cosa clara. Y esta es que los coccidios son unos individuos que están por doquier, que son frecuentísimos en todas nuestras explotaciones ganaderas. Las cifras varían mucho de unos años a otros, etcétera, etcétera, por las características climáticas y demás, pero que sepamos que nuestras explotaciones ganaderas en un alto porcentaje tienen coccidios. Eso no quiere decir que tengan coccidiosis, porque una cosa es la presencia de coccidios, que a veces viven de modo saprofito, de modo comensal, sin causar demasiados problemas, y otra cosa son las coccidiosis, y cuando hablamos siempre con el sufijo osis, ahí empiezan los problemas. David, nos gustaría conocer un poquito más del ciclo, cuál es el ciclo de este bichito, este parásito, este coccidio, y si afecta a todas las especies. Pues aunque sea comenzando por lo último, que es más sencillo, a prácticamente todas las especies, al menos las de nuestro entorno veterinario, y otras muchas que no sepamos, porque a veces del mundo silvestre pues no tenemos demasiada idea, al menos nosotros, otras personas, otros compañeros dedicados a este mundo, desde luego que sí. Prácticamente a todas, incluida la especie humana.
incluida la especie humana. Lo que ocurre es que los humanos, pues generalmente, pues tenemos unas condiciones para con nosotros mismos que hacen que esas cargas no sean generalmente demasiado altas, que son las que producen las coccidiosis. Y siempre os recuerdo que siempre que hablamos de osis, hablamos de enfermedad. Lo otro es un parasitismo. Y permitirme una licencia. Los que nos dedicamos a los parásitos, siempre decimos que los parásitos tan malos no son. Vamos, de hecho, algunos hasta nos dan de comer. Tan malos no son. A los veterinarios también les dan de comer, evidentemente. Son individuos que tienen que vivir, pero que entender que un parásito que vive dentro de un organismo, él no piensa. Pero evolutivamente hablando, la evolución lo ha puesto en una situación concreta y a él no le interesa hacer demasiado daño a sus hospedadores. La palabra parásito nos suena muy peyorativamente, algo muy malo, algo realmente horrible. Permitimos de licencia, así nos vamos conociendo. Ahí tenemos más parásitos de 2 patas que de otras patas, ¿sabes? Lo sabemos. Entonces, no son tan malos, no son tan malos. Ellos, si pudieran, no infligirían prácticamente nada de daño a sus hospedadores, porque a alguien le gustaría quemar su casa, porque si le ejercen mucho daño a sus hospedadores, como los maten, ellos se van detrás. Espero explicarme. O sea que tan malos no son. Y contestando a tu pregunta, Emiliano, el ciclo de vida de los parásitos, como decía al principio, es un poco complejo, por decirlo de alguna manera. Tienen un ciclo biológico que llamamos de reproducción alternante, porque y tienen 3 etapas en su vida, de las cuales 2 de esas etapas son asexuales, es decir, los parásitos se parten en trocitos, por llamarles de alguna manera. Porque no vamos a hablar aquí de fases como la esquizogonia y esporogonia, nada de eso, seguro que no os preocupéis. Pero son fases de ciclo asexual, se dividen en trocitos de una fase, el parásito, la célula, divide su núcleo y después divide el citoplasma, y así lo hace muchas veces. Y eso lo hace así 2 fases, y una de ellas es una fase sexual, como la entendemos los organismos superiores. Una fase que se produce en gametos, unos pequeñitos masculinos, que son móviles, y otros más grandes, redondeados, que son femeninos, que son más estáticos. Pero esto ocurre igualmente en nosotros mismos. Bueno, pues esas 3 fases alternan siempre y en el mismo orden. Y se suceden una fase asexual, otra sexual y una nueva asexual. ¿Sí? Continúo. De las 2 primeras fases, y esto es muy importante, que no importa mucho cómo le llamemos ni nada. Las 2 primeras fases se producen dentro del hospedador. Se producen dentro de los rumiantes, dentro de los conejos, dentro de los porcinos, dentro de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Las 2 primeras se producen dentro de los hospedadores y una se produce en el exterior. ¿Por qué matizo esto? Porque las 2 primeras que se producen dentro del hospedador son los que causan la patología a los hospedadores de esos parásitos. Mientras que la fase que está en el medio ambiente, porque los parásitos en algún momento tienen que salir de su vida parasitaria, porque si no saturarían mucho al hospedador y eso, como hemos dicho al principio, no les interesa. Estoy poniendo los parásitos como si los parásitos pensaran, que no piensan, pero la evolución es muy lista y lo ha puesto donde los ha puesto. Pues como repito, en esas 2 primeras etapas, conociendo lo que ocurre en esas 2 primeras etapas, sabemos lo que ocurre dentro del hospedador. Y conociendo lo que ocurre en el medio ambiente fuera, no solamente sabemos lo que ocurre ahí, sino que podemos luchar contra los parásitos, que como imagino que hablaremos de tratamientos o de pautas de tratamiento o de profilaxis, de prevención, pues después lo contamos. No lo olvidemos eso, pues si no, no lo vamos a entender. Las 2 primeras etapas determinan la patogenia del parásito dentro. Y la etapa externa condiciona cómo enfrentarnos a la parasitación sin tener que estar permanentemente tratando. Porque no puede una explotación ganadera estar permanentemente tratando, porque eso económicamente sería insostenible. Y David, una vez que conocemos el ciclo, has comentado antes que las condiciones ambientales también influyen. ¿Cuáles les favorecen y cuáles les son adversas? El amigo público número 1 de los parásitos es la humedad. En esos campos que ha comentado Antonio Jesús, que ahora está demasiado seco porque ha llovido muy poco, hay pocos parásitos o ninguno. Pero no hablo solo de coccidios, que son protozoos, que son una célula. Hablo igualmente de lo que llamamos el minto, o sea, gusanillos diversos, de artrópodos, y artrópodos me refiero igualmente a garrapatas, a ácaros que producen sarna, o a piojos, o chinches, o moscas, mosquitos.
La humedad es el amigo público número 1 de todos ellos. Y el segundo amigo público que tiene es la temperatura. Y como son parásitos, pero no tontos, les gusta la temperatura que nos gusta a nosotros. O sea, una buena humedad es un factor condicionante de la supervivencia del parásito. Y una temperatura adecuada, ¿alguien podrá entender que a un parásito le puede gustar menos 60 grados? Pues no, porque hibernarían y se morirían. Y tampoco le puede gustar 50 grados porque hace tanta calor y el calor activa, digamos, todas nuestras reservas que agotarían sus reservas, igualmente se morirían. ¿Les gusta la temperatura que nos gusta a nosotros? 20, 22 grados, 25, esa es fantástica para ellos. En tercer lugar, podríamos hablar de la tensión de oxígeno existente en el medio ambiente, etcétera. Pero esos dos factores, primero, humedad y temperatura, y en ese orden son los fundamentales para ellos. Esta pregunta que hace Amparo es vital para combatir los coccidios, vital. Como hemos dicho, no hay economía que sostenga un tratamiento permanente en los hospedadores. Debemos de pensar que los tratamientos antiparasitarios en general, y porque aquí tenemos que hablar cosas concretas, un producto antiparasitario dura en un organismo entre 15, 20, 25 días. Su actividad, digamos, lesiva para el organismo al que quieres tratar, dura 20 días, por decir un término medio. Y claro, si hay parásitos en el medio ambiente y se siguen infectando y solo dura un producto 20 días, ¿esto qué significa? ¿Que cada mes o menos de un mes tenemos que estar tratando los animales? Eso a nadie se le ocurriría. Imposible. Mataría económicamente la explotación ganadera. Por tanto, el combate de los factores ambientales que le agradan a los parásitos es vital para la lucha contra la enfermedad. Pues sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora, lo que tú comentas, ahora en la sierra, con las temperaturas que tenemos y el grado de sequedad, pues realmente no vienen los cocidios, pero no tenemos que olvidar que los corderos se explotan en cebaderos, en naves cerradas, que tenemos fugas que ahí es donde el ganadero tiene que estar atento, que las camas no pueden estar húmedas, una gran concentración de animales orinando, pues lógicamente van a aumentar la humedad. Y luego hay que tener muy, muy, muy en cuenta los escapes de agua que tienen los bebederos, que parece una tontería, pero es una fuente de humedad. Y con estas temperaturas que tú comentabas, 40 grados a la sombra, pero que en el interior de una nave podemos estar en torno a unos 35, 30 y pocos grados, el parásito está en su salsa, 1 grado de humedad. Es decir, que no tenemos que bajar la guardia porque digamos que estamos en verano y los parásitos no viven fuera, pero hay que tener muy en cuenta cómo viven dentro. Claro, Antonio Jesús, abogando exactamente por esto que dice, más aún todavía, porque estas parasitaciones, que lo que decimos los que nos dedicamos un poco a esto, que tienen un ciclo de vida directo, es decir, que no necesitan ningún otro hospedador para mantener su vida. Es decir, no es una enfermedad transmitida por mosquitos, que el parásito desarrolla parte de su vida en un hospedador y otra parte en el mosquito, imaginemos, ¿no? Estos parásitos les llamamos que tienen un ciclo de vida indirecto porque necesitan por lo menos 2 hospedadores. Los coccidios no son así. Los coccidios tienen un ciclo de vida directo, o sea que viven en un hospedador y en el medio ambiente, y en el mismo hospedador y en el medio ambiente, y así se sucede en ciclos. ¿Qué ocurre con estas enfermedades de ciclo biológico directo? Que donde más se producen son en explotaciones intensivas, o los animales que están estabulados, a veces hacinados, cosa desde luego para nada útil en la lucha y en la prevención contra los coccidios. Todo lo contrario de las parasitaciones que tienen un ciclo de vida indirecto, que necesitan un segundo hospedador. Hay muchas parasitaciones que necesitan, por ejemplo, lombrices de tierra para proseguir su vida. Claro, en un estabulamiento pues no hay, digamos, esas lombrices, salvo que, en fin, no se cuiden para nada las condiciones higiénicas. O si hace falta, ¿qué digo yo?, caracoles, pues para esa supervivencia, pues no se dan en explotaciones intensivas, se dan más en extensivas. Permitidme, hablando de esto un poco, es muy conveniente también saber que estas patologías, es que la humedad, está todo muy relacionado. Y me pongo un poco también en el contexto, digamos, conectando el ciclo biológico, porque estamos hablando de la parte exógena, o sea, la parte de prevención, a la que tú has hecho mención, Antonio Jesús, pero la parte, digamos, endógena, decíamos que condiciona la patología. Y es que aquí hay agua por muchos sitios, me voy a explicar. Como os decía al principio, que estos parásitos son parásitos de las células
del intestino, fundamentalmente las células del epitelio del intestino. Recordáis al principio que decía que una fase asexual que se produce dentro de esto, esa fase asexual es la siguiente, muy brevemente. El parásito, que tiene una forma de platanito, una célula tiene una forma de platanito o algo así, como una coma o algo así, una parte más redondeada y una parte más puntiaguda, tiene una serie de estructuras que le permiten desplazarse por las células del epitelio intestinal y romperlas y meterse dentro. Y al meterse dentro genera esa multiplicación, esa fragmentación en trocitos. Pero esa fragmentación en trocitos de la cual de una fase, de un parásito, pueden salir a lo mejor 40 o 50. Esos 40 o 50 parásitos salen de esa célula intestinal y vuelven a penetrar en otra célula intestinal y generan otros 40 o 50 nuevos parásitos. Se llaman zoitos, pero no tienen más importancia. ¿Y qué ocurre? Van penetrando y penetrando y penetrando y produciendo fases asexuales, penetrando y penetrando. ¿Qué está pasando con esto? Que están rompiendo el epitelio intestinal. Y como rompen el epitelio intestinal, toda la alimentación que reciben no la pueden absorber. Porque el epitelio intestinal, que tiene así como muchas circunvoluciones, para que haya mucha superficie para absorber, mientras más nutrientes, que siempre van en líquidos, como es lógico, pues no se pueden absorber. Por tanto, el animal no se alimenta. Come, pero no se alimenta. Por tanto, estamos tirando el dinero y conectamos con lo que al principio decía Antonio Jesús de las repercusiones económicas de estas parasitaciones. No se alimenta. ¿Y qué ocurre? Cuando mientras más joven sea un hospedador, un cordero, un chivito, un ternero, menos contacto ha tenido con ese parásito, por tanto, menos puede defenderse. Si me permitís, me estoy riendo de mí mismo porque siempre les cuento algo a los muchachos, alguna broma, porque claro, estos rolletes, entendedme. ¿Me quiere decir algo que te veo con el bolígrafo, Antonio Jesús? No, sigue. Que digo, a lo mejor me estoy pasando yo de hablar, que probablemente, que seguro. Le digo a los muchachos muchas veces una cosa así de broma para entenderlos, para entretenerlos un poco, ¿no? Porque esto adicionado de nombres raros, imaginaros lo que es. Pero muchas veces digo, mira, si tú te imaginas que hay una explotación de ovinos y están estabulados un tiempo por lo menos, y ahí hay muchos coccidios que están en todos sitios, y entonces se presentan uno a otro, y entonces hay una relación entre el parásito y el hospedador, y se presenta un coccidio y le dice, hola, yo soy un coccidio y tú eres una oveja, ya señora oveja, que me has visto muchas veces y tienes mucha inmunidad contra mí. Dice la abeja, pues yo voy a hacer no sé cuántas generaciones dentro de tu... perdón. 5 minutos. Vale. Siga con el ejemplo, David. Sigue. ¿Sigo? Siga con el ejemplo. Perdón. Y le digo, yo soy un parásito, yo soy un coccidio, tú eres una oveja vieja, una vieja señora ya. Y dice, yo voy a hacer dentro de ti 40 generaciones de y voy a destrozar tus células intestinales. Y dice la oveja, ya señora oveja, que ha tenido mucho contacto con el parásito y tiene mucha inmunidad frente al parásito. Dice, yo un jamón, tú me vas a hacer a mí como mucho 2 te voy a dejar. ¿Qué ocurre con esto? Que el hospedador, no lo veo, que el hospedador... 5 minutos, vale. Venga. Que el hospedador no le permite por su estado inmunitario desarrollar todo el potencial del parásito. Pero esa misma relación le dice el parásito a un corderito chico. Y el corderito chico no ha tenido contacto nunca con el parásito. Dice, yo voy a hacer las 40 generaciones de mis fases asexuales dentro de ti y te voy a destrozar el epitelio intestinal. Y el corderito dice, amén, porque no puede defenderse. Por esto estas enfermedades son mucho más patógenas en los animalitos jóvenes que en los animalitos adultos. ¿Y qué ocurre cuando todas esas fases se producen? Como no se absorben líquidos, el primer síntoma y el síntoma más manifiesto de una coccidiosis son las diarreas. La humedad es el factor número 1 para la progresión del parásito y las diarreas, o sea, líquido, es el factor, la muestra número 1 de que esos animales tienen coccidiosis, porque esto ya hablamos de enfermedad. David, estaría encantado si el programa durase 5 horas más, porque de verdad es que me estoy retrotrayendo. Me acabas de quitar 40 años de encima, fíjate lo que te digo. Sigo entendiendo por qué sabe Antonio tanto. O sea, cada vez que hablamos con algún profesor ya sabemos de dónde viene esa fuente de sabiduría. Eso lo ha aprendido después. Lo que sabe lo ha aprendido después. No, lo que sé tengo buenos maestros, tú lo sabes que sí. A ver, lo que yo no me resisto, en que ya estamos fuera de tiempo y el jefe nos va a echar ya mismo,
Pero sí que no me resisto aparte de que todo esto va a quedar grabado en vídeo y desde aquí, bueno, ya adelanto que los ganaderos de la cooperativa van a recibir un pequeño vídeo que te pasaré para que me corrijas, porque seguramente voy a tener fallos, un pequeño vídeo de lo que es el ciclo, lo que es la enfermedad, pero sí que no me resisto a hablar de tratamiento. Tú has comentado que es un problema diarreico y por tanto tenemos que tratarlo, pero no podemos tratarlo de forma sintomatológica, es que tenemos que ir a la causa, al origen. Pautas que debemos aplicar o qué tenemos que tener en cuenta. Pues sobre la pregunta que me haces y ya para ir finalizando, hoy día tenemos un buen arsenal de productos coccidiostáticos y coccidiósicos, o coccidicidas, mejor dicho, perdón. Desde los antiguos Amprolion y las gran variedad de sulfamidas que habíamos, pasando por los tratamientos con antibióticos ionóforos que ejercen un papel más de coccidiostático, que interrumpen el ciclo biológico del parásito más que producen su aniquilación o su muerte, ya digo, el arsenal no es desdeñable. No obstante, recientemente se vienen utilizando algunos productos prioritariamente, como son el toltrazurilo, el diclazurilo y algún producto para administrar en pienso, como es el decoquinato, pues de distintos laboratorios. Y antes de decir algo de las pautas, quizás sea bueno decir que hoy día, ya no muy recientemente, sino que ya viene diciendo algún tiempo, están muy en boga las pruebas para utilizar lo que llamamos fitobióticos, es decir, productos extraídos de plantas de los que hay bastantes variedades. El otro día mirando algunos, además de uno que hemos probado recientemente en la facultad, por unos extractos de unas plantas de un par de familias. Bueno, algunas familias incluyen plantas ornamentales y aromáticas del cono sur, digamos, de la Tierra o del hemisferio sur. Hay algunas plantas como el ajo, la cebolla, cebolleta y algunos aceites esenciales de esas plantas y algunos extractos se están constituyendo como algunos buenos antiparasitarios. Puedo decir que uno que hemos probado en esta misma facultad, su efecto ha sido bastante bueno y que hay algunos compañeros veterinarios que están bastante por esta utilización, lo cual no es nada malo porque todo lo que sea ampliar el espectro antiparasitario para evitar resistencia, bien está. Normalmente las pautas de administración de estos productos suelen ser tratar a los animales durante 4 o 5 días, hacer un descanso de otros 3 o 4 días y repetir el tratamiento de esos 4 o 5 días. Suele dar muy buenas situaciones. Pero no puedo olvidar que eso puede ser el tratamiento, pero como hemos dicho durante todo este programa, la prevención es mucho más importante que el tratamiento. Y la higiene es importantísima. No podemos tener las explotaciones. Claro, es que es difícil, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Animales que están enfermos, animales que tienen diarrea, animales que eliminan líquido, favorece obviamente el incremento de la humedad en la explotación. Si encima tenemos temperaturas altas dentro, pues ideal para los parásitos. Estamos poniendo las condiciones ideales. La separación de animales enfermos de sanos, de mayores que de jóvenes, porque la susceptibilidad a los parásitos no es la misma. Y sobre todo, limpieza, limpieza y limpieza. Nada de camas húmedas es el principal factor para luchar contra los coccidios y para no tener que estar tratando permanentemente, porque el tratamiento, la prevención de los coccidios es vital en estas explotaciones que nos competen, en estas explotaciones, sobre todo de rumiantes, que de lo que más hemos hablado hoy día. Pues nos ha quedado clarísimo, profesor David Reina, y bueno, pues esto es un punto aparte. Hay que continuar, hay que seguir hablando de coccidios, de parásitos y de lo que haga falta, porque siempre es muy enriquecedor conocer, bueno, pues toda esta experiencia y la sabiduría del profe, ¿verdad, Antonio? A ver, yo ya no hablo, yo directamente estaba aprendiendo ahora. Lo que sí que es cierto que esto da para no un programa. David lo sabe que en la cátedra esto daba para una asignatura, pero aquí no tenemos tiempo, es una asignatura que veíamos a lo largo de un año. Pero aquí no tenemos tiempo, la radio es así. Lo que sí que volveremos otra vez a contar con él y bueno, ya lo anunciaba antes, estamos elaborando un pequeño vídeo que se mandará a los ganaderos de la cooperativa y a todos los que quiera vía WhatsApp, que lógicamente, David, aquí utilizo tu
tu amistad para que me lo corrijas. Te lo mandaré previamente para que pase el filtro de los que saben. No tendrá nada que corregir, ya te lo digo de antemano. Bueno, a ver, tú sabes que siempre hay algo que se me puede escapar. Y se lo mandaremos a los ganaderos para que intentaremos obviar las palabrejas, los tacos estos que nosotros los veterinarios somos tan dados a decir, y intentaremos que sea en un lenguaje muy, muy coloquial. Y poco más me queda ya que... David, pues la próxima a ver si puede ser presencial aquí por la sierra, que se dé una vueltecita en nuestros estudios, ¿vale? Pues será un placer. El placer es nuestro. David, gracias, David. Bueno, vaya pues todo muy bien. Suerte y buen verano. Igualmente, Gracias. David. Igualmente. Bueno, pues terminamos. Antes de terminar, se nos ha ido una cosita en noticias breves sobre la leche que hoy se manifiestan en Sevilla. Durante toda la mañana se concentran en la capital diferentes organizaciones como COA, JUPA, cooperativas agroalimentarias, la Organización de Productores del Sur, Asaja Córdoba también se ha unido con un lema que se llama Con la leche al cuello. Es la primera de muchas movilizaciones porque quieren explicar a los consumidores y a la sociedad en general que con el precio de origen no se cubren gastos. Partida esta mañana en el Palacio San Telmo, llegada a Plaza de España la delegación del Gobierno. Lo ampliaremos también en próximos programas, que por cierto estamos ya a un paso del último programa, ¿no? La próxima semana cerramos ya temporada. Antonio Amparo. Bueno, pues si todo ciclo llega a su fin, la próxima temporada cerramos el ciclo. No es un ciclo de parásitos, por supuesto, pero y volveremos otra vez pues cuando las condiciones se den, las condiciones de humedad y temperatura, allá por el mes de octubre, coincidiendo con la Feria de Zafra. Como La viene semana siendo que viene, tradicional. último programa, pero volvemos en septiembre. Por cierto, la Feria de Zafra ya ha anunciado el Ayuntamiento que va a hacer feria comercial virtual, pero la feria ganadera sí la va a hacer presencial este año. O sea que va a haber feria de ganado, subastas y todo. Y Amparo, hoy nos deja también a dieta, pero la semana que viene hacemos una auténtica fiesta. Carne, queso y de todo. De todo. Carne sobre todo. Sobre todo. echar una mano. Bueno, pues gracias al profesor David Reina, Amparo Cornello, Amparo Antonio, Jesús García. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Hasta gracias. la semana que viene.